Bienvenidos a todos al podcast Hablando de Cultura. Les saluda Richard Soter. En esta ocasión nos acompañan Kellen Acentra, Saray Castillo, Ana Fuentes, Daniela Conrado, Lea Rodríguez, Libardo Gómez, Natalia Pereira, Viviana Gutiérrez, Vianney Varela, Jailene Brito y Wilmer Ledueñas para conversar nada más y nada menos que del libro La cultura como praxis, de Simón Bauman. Uno de los principales teóricos sociales de la actualidad acomete el tema que más ha fascinado a los científicos sociales durante años, la cultura. Bauman pretende clasificar los significados de la cultura distinguiendo entre la cultura como concepto, la cultura como estructura y la cultura como praxis. En esta ocasión, con estos estudiantes de psicología, daremos un enfoque especial al capítulo 1, la cultura como concepto. Daniela, bienvenida. Hola, muchas gracias. Les voy a hablar un poco sobre la cultura como concepto. Se nos intenta dar un significado de la palabra cultura, un significado total que es ambiguo, sabiendo que ambiguo es algo que puede entenderse o interpretarse de diferentes maneras, según cómo lo viva cada persona. Según el libro, los antropólogos anglosajones, a uno y al otro lado del Atlántico, empujados por el irresistible impulso de registrar las formas de vidas ajenas al borde de la extinción, se enfrentaban a dos situaciones muy diferentes. Los norteamericanos tenían que trabajar con lenguas, artefactos y supervivientes individuales, mientras que los británicos se podrían sentar y observar en medio de los sistemas sociales superficialmente apenas tocados por su gobierno. Finalmente, ambos perseguían las mismas cosas. ¿En qué punto de conducta de un pueblo X se diferenciaba a la conducta de un pueblo Y o Z? Con esto se dieron cuenta que para alcanzar dicho objetivo debían descubrir o reconstruir pautas repetitivas de conducta humana que se diferenciaran unas de otras. Para los británicos, el conjunto en el cual debían encajar las conductas individuales era un grupo de individuos entrelazados, mientras que para los norteamericanos se componía de un sistema de normas de los grupos entrelazados. Lo dicho anteriormente conforma un ejemplo conspicuo de una situación en la cual la aceptación de un término y el rechazo de otros puede inducir en cada bando a una exageración de las peculiaridades que los separan el uno del otro. Mi compañera Vianney les va a seguir hablando sobre el tema. Claro, Dani, pero si tratamos de definir la palabra cultura, nos llevaría bastante tiempo explicarlo, ya que los textos de Sapir eran bastante extensos y trataban de enfocarse en clasificar las definiciones que adoptaban las culturas por sociedad. Cuando agruparon 6 sociedades distintas, se logró notar que en cada una de ellas representaba la diversidad, que los hacía diferentes, y por eso no lograban como tal entrelazarse, dado que cada persona o cada individuo pensaba de manera diferente. Pero una década más tarde, Albert Karl Kafka intentó partir desde el punto, o sea, el legado social, cómo se comportaban, su conducta aprendida e ideas estandarizadas por las diferentes culturas. Quienes más lograban acercarse a estos descubrimientos eran los sociólogos y antropólogos, que impulsaban como tal la cultura neutra o cargada de valor. Tenían más que decir de su significado que las mismas definiciones analíticas escritas por Sapir en este entonces. Es la famosa distinción de Sapir donde se definía la distinción entre una cultura que encama cualquier elemento socialmente heredado y en el segundo una cultura que se refiere a una estructura de lengua nativa. O sea, que él con esto quería definir qué era una estructura de lengua nativa y la manera de cómo se percibe la realidad y cómo se comporta el tal individuo. Parece como si partiéramos de campos totalmente diferentes, ¿verdad? O individuales, pero no. Se representaban dos conceptos teóricos distintos. En el primer caso se opone a un estado de naturaleza y a la falta de sabiduría socialmente heredada. Y en el segundo se refiere a un estado bruto, o sea, la falta de conocimiento o la falta de procesos educativos. Pero Sapir, cada uno se lograba establecer en un campo diferente para él, rodeado por una serie específicas, por lo que al actuar adoptaban estas acciones de ser. Pero con esto podríamos decir que existe alguna manera objetiva de definir cada clase peculiar de fenómenos culturales. Pues sí, claro, Sapir decía que primero se podía descubrir ciertos números de rangos que se encontraban en cada uno de los miembros o de la clase en este caso, y estos se podían como tal separar de forma conveniente en un número limitado de divisiones para que estarían caracterizados por la posesión de un denominador exclusivo que estaría como tal observando estos comportamientos individualmente, o sea que ellos los separaban porque se adoptaban como tal una cultura o adoptaban una identidad por falta de conocimiento. Al separarlos y como tal caracterizarlos individualmente, estos podían ser observados por este ente como tal
adicional. Ahora mi compañera le va a explicar un poco más. Partiendo de la frase "no preguntes por el significado, pregunta por el uso", es posible contextualizar que este último genera completamente un sentido, aclarando que aporta al trayecto y culminación de las conversaciones derivadas en cuanto a lo que requiere, teniendo en cuenta cómo los seres humanos llevan a cabo las expresiones y cómo de estas se crean frases o de qué circunstancias se generan. Se hace énfasis en la conexión íntima que existe entre el plano contextual y el plano del significado, ambos considerados inseparables, dado que el uno le da sentido al otro, teniendo en cuenta las variaciones contextuales y las variaciones del contenido. Cada término utilizado en la comunicación toma sentido como un elemento que contribuye a que disminuya la posibilidad de incertidumbre en cuanto a la manera en que se percibe el universo, aportando a lo que no tenía una estructura interna definida. El indicio se relaciona con el conjunto del universo, organizándolo y limitándolo a su contexto global. La actividad que constituye el indicio no es absoluta, dado que lo que es toma sentido debido a algo que lo complementa. Para que una clase sea determinada, es necesario comenzar desde el universo del habla. El complemento de una determinada clase puede tomar su significado a través de él. Ninguno de estos antes mencionados en relación al párrafo dirige a una existencia independiente. En una determinada sociedad puede que ocurra que se establezca una relación variada en constancia entre un descubrimiento que carece de sentido y una clase de objetos determinados, dando lugar al universo del habla. En este contexto, desde sus diferentes significados, manifiesta distintas clases de objetos, configurando los aspectos diferentes de los miembros pertenecientes a dicha clase, sugiriendo distintas estrategias de investigación y cuestiones cognitivas. El término en cada caso brinda un concepto diferente, manteniendo intacta su forma, es decir, existe una palabra pero tres definiciones distintas. Una conclusión de este estudio establece que lo que crea una diferencia entre estos tres conceptos de cultura coexistente es la parte más esencial cognitivamente y estimula académicamente lo que es el contenido en su totalidad. Muchas gracias, Yeglene. Otro de los conceptos que toca Bauman durante el primer capítulo es la cultura como concepto jerárquico. Kelvin, cuéntanos sobre esto. Hablando de la cultura como concepto jerárquico, hay que admitir algo, y es que el uso de la palabra cultura es bastante cuestionable. Se encuentra tan profundamente engranado en el estrato precientífico común de la mentalidad occidental que todo el mundo lo conoce bien gracias simplemente a su experiencia cotidiana. Cuando nosotros consideramos que una persona no ha logrado adecuarse a los parámetros establecidos por un grupo, lo que hacemos es amonestarlo, lo llamamos falta de cultura. Y estamos tan convencidos que la función principal de las instituciones educativas es transmitir la cultura, que clasificamos y calificamos a las personas en función del nivel de su cultura. Una persona con cultura para nosotros es aquella que está bien educada, que ha contado con una formación enriquecida o ennoblecida. Y de manera inmediata asumimos que hay otros que no poseen estos atributos. Por ejemplo, dado el prestigio de la cultura griega, se cree que los griegos llamaban bárbaros a todo aquel que no hablaba griego, y este calificativo imitaba despectivamente el habla inexpresiva, balbuceante, tartamuda o de aquellos que no sabían hablar. Explícanos un poco, Kelly, cómo llegar a explicar la noción jerárquica de la cultura. Claro, hay que partir de varias premisas y hay que tener algo muy claro, y es que la cultura es una parte separada del ser humano. Es una posesión bastante peculiar, de hecho, porque comparte con la personalidad la cualidad única de ser al mismo tiempo una esencia definitoria y un rasgo existencial descriptivo de las criaturas humanas. Es algo así como una identidad dual. Es una personalidad, pero también tiene una personalidad. Es un actor, pero también el objeto de su propia acción. Y como toda posesión, la podemos adquirir, dilapidar, la podemos manipular, transformar, modelar y enmarcar. Y así como se puede modelar el carácter de un ser humano, también se puede dejar desatendido, salvaje, lleno de maleza. Se cree que el primer concepto de cultura apareció entre los romanos sin recibir un nombre especial. En español, según Corominas, que es el diccionario crítico etimológico, la palabra cultura está documentada desde 1515. Luego, en 1729, la Real Academia Española da 3 acepciones, pero luego de un montón de años y un montón de acepciones más, hay unas que resultan bastante interesantes.
Hablando ahora de la noción jerárquica de cultura, hay que saber que está saturada de valores. Y la cuestión real no es la admisión o la negación de la existencia de un criterio objetivo para la evaluación comparativa de la cultura. Entendida de forma jerárquica, pues resulta bastante difícil utilizar la palabra culturas en plural, porque este concepto solo tiene sentido si hablamos francamente de la cultura. Pero entonces, ¿qué es la cultura? Muy buena pregunta, Libardo. La cultura es el esfuerzo prolongado, vigoroso y consciente para alcanzar el ideal del ser humano, para acordar el proceso real de vida con el más alto potencial de la vocación humana. Existe también otra distinción que ronda excesivamente el pensamiento culturológico moderno, la que se hace entre cultura y naturaleza. La cultura es alcanzar, es conseguir la naturaleza. Cultura es aquello que en acto llega a ser igual a su potencial natural. El ideal de cultura-naturaleza de los antiguos griegos no se subdividía en los reinos que hoy estamos acostumbrados a distinguir con tanto cuidado. Lo moralmente bueno era al mismo tiempo estéticamente bello y lo más próximo posible a la verdad de la naturaleza. Allá donde hay una virtud, hay una elección. Una persona puede elegir la inacción, puede no cumplir su vocación pese a actuar, al comportarse irracionalmente o al permitirse el alejamiento del sendero de la justicia. Lo innato del carácter equívoco de la noción jerárquica de cultura en general recuerda a la encantadora disección al estilo de Swift que Gellner hace del no tan imaginario fenómeno de Bobility. Bobility es conocido como un artilugio conceptual, una artimaña mediante el cual la clase privilegiada de la sociedad adquiere parte del prestigio de ciertas virtudes respetadas en esa sociedad sin la inconveniencia de tener que practicarlas. También lo podemos conocer como el arte de parecerlo sin necesidad de serlo. También es cierto que siempre es posible ejercer un control social a través del recurso a doctrinas absurdas, ambiguas o incoherentes. Aunque muchas clases privilegiadas utilizan conceptos del tipo de Bobility para promover y defender su posición de gobernantes, lo inverso no es forzosamente cierto. Como bien sabemos, en una sociedad de castas, una sociedad de clases, un nuevo grupo, independientemente de los rasgos que los diferencian, tienden a asumir los atributos de una casta y acomodarse a la red de castas existentes. El lugar, también conocido como el locus, es el grupo como todo el que proporciona su identidad social a cada miembro de este grupo. Si ahora comparamos los símbolos culturales con su contexto semántico natural, parecerá lógico y racional que su distribución se base en la premisa de que cada miembro de una aristocracia participa de todo aquello que resulta más valioso para los miembros del grupo. Es como si una sustancia de valor duradero corriera por la sangre de los diversos miembros de una aristocracia, generación tras generación. Ever Hagen aborda también el mismo tema desde la estratégica posición del tipo de personalidad determinada estructuralmente. Una sociedad tradicional que conduzca a la formación de una élite aristocrática es una sociedad donde abundan las personalidades autoritarias, según Hagen. En una sociedad como esa, la incidencia de este tipo peculiar de personalidad no se limita a ninguna clase social concreta. Atraviesa todas las fronteras de clase y tiende a presentar una extensión similar entre campesinos y aristócratas. Me parece que una fuerza causal clave que modela tanto las pautas de relaciones sociales como la personalidad del campesino es su conciencia del grado de limitación de su poder. Sin embargo, Viviana, su poder depende de su posición heredada, no de los logros individuales. La cantidad absoluta del poder económico y político de un miembro individual de la clase de la élite no está fijada. Puede ser capaz de ganar poder a expensas de otros. Con todo, para cada miembro de la élite, esta posibilidad constituye una amenaza al tiempo que una promesa, y aparte de esta posibilidad de cambios de poder en el seno del grupo, la vida parece dominada mayoritariamente por fuerzas que están más allá, justo como ocurre con la vida de los campesinos.
No obstante, la censura de ideas culturales del tipo mobility, en tanto que absurdos convertidos en armas de clase, se podría anclar en la realidad de la sociedad que se está comentando. En otras palabras, incluso si se pudieran rechazar completamente las reservas expresadas hasta ahora, todavía permanecería la duda sobre si quedarían explicados todos los ejemplos del concepto jerárquico de cultura. Para 1924, Edward Sapir trató de resucitar el enfoque griego de la cultura al proporcionar una base académica al concepto evaluado a través del sentido común. Su símil de la cultura genuina debía mucho al legado griego de refinamientos individuales y forma ideal. Se puede concebir perfectamente una cultura genuina en cualquier tipo o fase de civilización, en el molde de cualquier genio nacional. Simplemente es inherentemente armoniosa, equilibrada y autosatisfactoria. En una cultura en la que nada carece de un significado espiritual y en la que ninguna parte importante del funcionamiento nacional lleva consigo un sentimiento de frustración, de esfuerzo mal dirigido o falta de compromiso. Con todo un punto permanece fuera de cualquier discusión en una sociedad determinada. Se puede deducir una y una sola forma ideal que sea al mismo tiempo la correcta y verdadera del crisis del ser humano. Sin duda, el patrón aportado para servir para medir esta cultura superior guarda una estrecha semejanza con el ideal aristotélico de la soprocine, la moderación y la prudencia, pero pertenece a la poderosa corriente de la oposición romántica al desmedido orgullo individual predicado por el evangélico de la sociedad industrial. Al compromiso de clase implica desacuerdo. De la impresión de que en la rotación de conflictos, revoluciones e institucionalizaciones de nuevos sistemas, las siempre presentes concepciones jerárquicas de cultura representan un papel importante, aunque variable. Surgen como gritos de guerra de los oprimidos y de los descontentos. Habitualmente acaban como legitimaciones de nuevos establecimientos al estilo del concepto de mobility. A la luz de nuestra argumentación, la mobility de Hellner, lejos de constituir un concepto absurdo e ilógico, utilizada con fines de clase, parece haber desbordado su aplicación exclusivamente a la sociedad aristocrática. Muchas gracias, Wilmer. Hablando de la cultura como concepto diferencial, es un tema en el cual yo también quiero participar, pero Libardo, cuéntanos un poco. Claro que sí, Richard. Enfocándonos un poco en el concepto diferencial, debemos tener claro que la palabra cultura se emplea para expresar las diferencias que poseen dichos territorios, comunidades o grupos de personas. Pero diciéndolo de una mejor forma, la cultura se emplea para diferenciar las comunidades de personas, entendiéndose como la forma de expresarse entre los individuos en diferentes áreas. Ante dicho conocimiento, las ideas, los valores, normas de convivencia y las tradiciones. A su vez, esto demuestra que la cultura se vuelve un poco reproductiva mediante cada individuo y su comportamiento. Así es, Libardo, y es que según las ciencias sociales, la utilización de la palabra cultura es para explicar los diferentes fenómenos y procesos que actúan bajo, es decir, las cuales se caracterizan por aquellas regularidades juzgadas como universales, como por ejemplo, las funciones o ideas que tienen los grupos de personas basados en tradiciones y en las experiencias de cada individuo. Sabemos que el concepto de cultura tiene una amplia gama de interpretaciones y que a lo largo de la historia han venido surgiendo más conceptos. Para los griegos esto significaba leer o conocer algo extraño, lo que causaba un querer y saber aprender, lo que despertaba en ellos el deseo de dicho conocimiento. Esto se generaba gracias al contacto que tenían con otros pueblos, mientras que la praxis viene siendo la forma moderna donde se evidencian los diferentes comportamientos seguidos por una cultura, y el resultado de estas acciones se establecen en la sociedad. El sistema de ideas y valores y conocimientos son los dominantes de la cultura, logrando controlar el tipo de conductas de cada individuo. Sin embargo, al conocer nuevas culturas no atribuye una igualdad de los comportamientos dentro de otros estilos de cultura. Así es, Nati, pero
Debemos tener claro que cuando se aplica la concepción diferencialista, no significa que se haya aislado una cultura. Más bien es hacer notorio esos rasgos que caracterizan a esa cultura. Al ver el mundo con un enfoque diferente o una concepción diferencial, los estudiosos de esta cultura tienen que localizar ciertas causas que han producido cualquier tipo de cambios. Y podemos decir que la cohesión de toda cultura se consigue recreando el mismo rasgo de personalidad básica a través de un proceso de la primera educación. Así es, Libardo. El concepto diferencial afirma varias de las premisas del pensamiento moderno por medio del empirismo. Los sistemas culturales se pueden considerar a un lado productos de la acción e influencias que condicionan acciones futuras, siendo una entidad hecha por el hombre y hacedora de hombres, relacionada con el ser humano en sus dos condiciones de sujeto y objeto, siendo indispensable de la imagen del mundo moderno y relacionado con sus articulaciones más sensibles. Qué interesante este tema, ¿cierto? Para hacerle un aporte, me gustaría mencionar que en la primera premisa de John Locke nos dice que el ser humano no está determinado por unos genotipos y que por muy ricas que sean las ideas innatas que posee este individuo, estas no le permitirían que estuviera preparado para el estilo de vida que le es característico. Clifford respaldó todo aquel trabajo que es expresado que el hombre es el único animal viviente que necesita un diseño o una cultura para moderar significativamente su ser físico. ¿Cómo así? Ya que este hombre es el único en cuya historia evolutiva se ha visto marcado por aspectos culturales. Así es, Richard. Quiero proseguir con la segunda premisa, que es la que nos habla de un aspecto que es el sociocultural, pero que este vendría siendo excluido ya que debían estudiarse una serie de condiciones que involucraban un factor no social, las cuales vendrían siendo las causas biológicas, el medio natural y el medio ecológico. Se tiene a la selección como el primer requisito para la construcción cultural, ya que sin ninguna selección, ninguna cultura podría ser comprendida. Pero ¿sabes algo, Nati? Existen ciertos factores culturales que operan sobre materiales o herramientas relativamente estáticas. Pero, ¿cuáles serían estas herramientas? Claro, estas herramientas serían la raza y el medio físico. Es por eso que la cultura es una actividad que genera cierto movimiento sobre una naturaleza inmóvil o un ámbito social. Una vez que se efectúa dicha selección, la cultura que resulta de este proceso actúa como un factor chocante, pero es porque se niegan a la aceptación de elecciones de otras personas. Exacto, relacionado con este tema, Kaplan define la cultura como algo que no se puede explicar. Apelando a aquellos rasgos genotípicos y psíquicos del ser humano, se puede demostrar que cualquier rasgo social ampliamente extendido no era la respuesta psicológica y universal que debió obtenerse, sino que era un fenómeno único y local. Esto asumía dicha probabilidad que tienen varias culturas para desarrollar la capacidad de llegar por sí mismas a una solución. La única idea de universalidad compatible con la concepción diferente de cultura es la presencia de alguna clase de cultura propia de nuestra especie, la especie humana. Pero imagínate, Richard, en 1724, Joseph Lafitau organizó cada uno de sus hallazgos bajo ciertos conceptos, como lo fueron la religión, el gobierno, la política, el matrimonio, la educación, la guerra, el comercio, la muerte, las enfermedades, la medicina y el lenguaje. Pero fíjate que en 1923, Wechsler promovió cada uno de estos conceptos y los organizó en algo a lo que él llamaría patrones universales. Exacto, y es que en el libro nos dice que una cultura o una sociedad es un conjunto empírico compuesto de un número ilimitado de partes fácilmente identificables y que cuando comparamos dos sociedades nuestro objetivo es ver si las mismas partes presentan en ambos casos. Muy interesante, chicos. Aparte quería hablarles de Malinowski, que ve la cohesión intrínseca de una cultura en el proyecto de significación que los nativos imponen sobre su conducta culturalmente estandarizada, al mismo tiempo que lo expresan a través de ella. Como los seres humanos que estudia se deben entender predominantemente como un sujeto. Nati, pero es que debemos tener en cuenta que el patrón cultural
administras las motivaciones y los propósitos que tenemos nosotros como seres humanos. Claro está, en conjunto con dicha selección, son requisitos para una construcción social. Y mira, debemos tener en cuenta que sin esta selección, ninguna cultura puede ser inteligible. Mientras que la diversidad empírica de las culturas no implica una relatividad de parámetros y principios culturales, tampoco la imposibilidad de concebir una escala universal relativa de dichos parámetros y principios. Para finalizar un poco este tema, pues debo mencionar que la universalidad debe cumplir con unos requisitos para asegurar la supervivencia del sistema social. Mientras el sistema de ideas y valores y conocimientos se vuelve una cualidad total de una cultura, logrando dominar el comportamiento individual. Ahora, nuestra invitada Saray Castillo nos va a hablar un poco del concepto genérico de cultura. Saray, bienvenida. Muy buenas noches, Richard, ¿cómo está? Bueno, buenas noches. Este concepto se nutre de aquellas partes que la concepción diferencial no menciona o pasa por alto. El concepto genérico versa sobre los atributos que unen a la humanidad en el sentido de que la diferencian de cualquier otra cosa. Saray, ¿y qué se busca con este concepto genérico? Por supuesto que sí, Lea. Debemos tener claro que este concepto no busca la unidad biológica cultural. Por el contrario, se busca es la fundamentación teórica de la relativa autonomía de lo que goza la esfera cultural en general y su concepción diferencial en particular. También debemos resaltar dos desarrollos paralelos que condujeron al traslado de los esfuerzos para desplegar fronteras desde la dimensión espacial a la temporal. Estos fueron la eliminación de los espacios en blanco en el mapa terráqueo para acomodar a los seres fabulosos. El segundo era el surgimiento de una nueva conciencia de la historia y de su naturaleza unidireccional. Con todo esto podemos decir que la concepción genérica de cultura consiste en atribuir a la cultura la cualidad de rasgo universal de todos los hombres y solo los hombres. Hablemos ahora de clasificar los intentos más influyentes. El primero de estos, la primera alternativa, es definir desde un principio la cultura como un conjunto de significados y herramientas simbolizados, único, total e indivisible, además de atribuirle solamente a la humanidad y toda ella. Otras alternativas se inspiran en el modelo de sistema social del funcionalismo estructural. El carácter genérico del concepto de cultura que éste promueve se apoya en la premisa de la universalidad de los requisitos que deben cumplir para asegurar la supervivencia de cualquier sistema social imaginable. Muchísimas gracias. Así es, Saray, continuando con lo dicho, el estudio moderno del concepto genérico de la cultura, conocida como universales éticos, el estado de nómadas complementa algunas comparaciones válidas propias de Clover, que mezclaba declaraciones sobre la realidad. Es aquí donde entran las categorías generales que nos permiten hacer algunas comparaciones a los universales éticos. Estos pueden ser de dos clases. Una, reglas que aprueban o prohíben tipos de actos específicos. 2. Principios generales o criterios de evaluación. Estos permiten la estabilidad y la continuidad del grupo, que maximizan las satisfacciones experimentadas por los individuos. Esta la hace dependiente de los mismos principios generales. Los universales éticos son el producto de la naturaleza humana, se basan en una biología y en una psicología. Es una situación generalizada, otorga un estatus ontológico en una instalación aplicado universalmente por los científicos y enraizados en el familiar sesgo, cuya afirmación aplicativa provoca el efecto de anunciar el carácter no cultural que resulta genérico. Continúa mi compañera Lea. Lea, me gustaría hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es el lenguaje humano? Buenas noches, Wilmer. El lenguaje humano es una composición única de producción de símbolos y de pensamiento. Durante la lectura del libro, nos citaron que los sonidos causados por los grandes simios son inadecuados para desarrollar un lenguaje verdadero,
ya que quedan englobados en contextos intensamente afectivos, y las emociones intensas están opuestas con la regulación inteligente de la conducta. Los animales tienen la capacidad de producir sonidos que dependen a la orden o a la voluntad de otro, pero al mismo tiempo en ciertos eventos pueden no simbolizar algo en específico. A diferencia de nosotros los humanos, sí encontramos estos símbolos y sí los mezclamos. La cultura, como atributo humano universal, podríamos decir entonces que radica en la estructura más que en el uso de los símbolos. La estructura significa simplemente ser sismético, es decir, aplicándolo al ámbito social que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar. Lo que Boodum diferencia como dos clases de definiciones son dos fases continuas en la creación de estructuras, la que en primer lugar es el carácter sismético, el que está estructurado y el que es el objeto de estudio, para luego intentar ajustar la precisión real que garantice nuestra impresión original. Según Piaget, este proceso de adaptación, iniciado por el ciclo vital del sistema abierto, consiste en una relación con dos facetas, la cual definimos como asimilación y acomodación. La primera es la parte externa, dirigida hacia afuera, de la adaptación. El sujeto relaciona diversos elementos del entorno, aprovechando su energía y su transformación. El segundo es el aspecto interior, el que está hacia adentro de esta misma relación. Esto quiere decir que solo se logra la adaptación si la asimilación y la acomodación se equilibran mutuamente. Así pues, la noción genérica de cultura se recalca para prevalecer la oposición filosófica entre lo espiritual y lo real, entre el pensamiento y la materia, entre la mente y el cuerpo. El único componente necesario del concepto es el proceso de la estructuración, junto con sus resaltados objetados. Las estructuras construidas por el hombre siguen en una continua e inacabable actividad estructuradora que constituye el núcleo de la praxis humana, el modo humano de estar en el mundo. Para llevar esta existencia activa, como lo describíamos durante todo este capítulo, el hombre cuenta con dos instrumentos fundamentales, herramientas y lenguaje, y a través de la estructuración, el hombre se maneja a sí mismo y maneja el mundo en el que vive. Este se tiende a percibir diferencialmente de los dos componentes del modo humano de existencia, viéndose a la energía como lo que el hombre necesita, y para satisfacer esta necesidad el hombre depende de fuerzas que no puede gobernar completamente. El hombre observa este estado de dependencia como ser un objeto, como estar expuesto a manipulaciones que no puede impedir porque no puede sobrevivir a menos que cumpla las condiciones que le dicta dicha dependencia. Esto quiere decir que, en conclusión, la cultura es un esfuerzo eterno para superar. La creatividad y la dependencia son dos aspectos precisos de la existencia humana, que no solo se condicionan, sino que también se refuerzan mutuamente. La cultura está condenada a una continuación eterna de su agonía, y de igual modo, el hombre, ya que está asignado con la capacidad de la cultura, está condenado a explorar, a estar insatisfecho con su mundo, a destruir y a crear. Muchas gracias, Lea, muchas gracias a todos nuestros invitados y a todos nuestras oyentes. Este ha sido una conversación muy profunda y jugosa sobre el capítulo 1 de la cultura como praxis. Nos vemos en un nuevo podcast de Hablando con Cultura. Les saluda Richard Soter. Que estén bien.